Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Mientras ustedes lo encuentran, enviamos nuestro saludo a todos los hermanos y amigos que a través del internet están siguiendo este culto y son parte de este culto, porque aunque estén por allá a la distancia, detrás de su computadora, detrás de su dispositivo, cualquiera que sea, oyendo este mensaje y oyendo este culto, pues son parte también, y Dios está allí para bendecirle. Gloria al Señor. Capítulo 24 de Mateo, y leo para ustedes desde el versículo 35 en adelante hasta el versículo 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra leída. Gracias por tu Espíritu que está aquí, Señor, invadiendo cada rincón de este lugar y también de cada vida. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú bendigas la exposición de tu palabra. Envíala con autoridad, con unción fresca, envuelta en la revelación tuya, Señor, para que algún corazón necesitado pueda recibir una oportunidad, una alternativa, Señor, esa única alternativa de salvación y de vida eterna que está en tu santa palabra, Señor. Glorifícate en medio de esta reunión de manera poderosa. Visita al enfermo, Señor. Visita al desalentado en esta hora, al débil, Señor, aquel que quizá está a punto de caer, de naufragar. Padre, levántalo hoy con poder y dale luz en tu palabra y en tu presencia, para que pueda ver tu gloria y salir adelante en victoria, Señor. En tus manos nos depositamos en esta hora, esperando tu ayuda y tu asistencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados, pero no dejemos de alabar a Dios. La alabanza al Señor atrae la bendición de Dios, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Donde hay alabanza a Dios, Dios está. Donde no hay alabanza a Dios, pues bueno, los muertos no alabarán a Dios, dice la Biblia. Pero nosotros no somos muertos, tenemos vida. Y nosotros tenemos doble vida. Tenemos la vida física y tenemos la vida espiritual, que es mejor todavía. Por lo tanto, atraigamos la bendición del Señor, levantando cuando sea oportuno, y siempre es oportuno, una nube de alabanza. Quiero hablarle en esta noche sobre señales que deben ser entendidas. La palabra del Señor nos advierte sobre la segunda venida de Cristo. Se ha calculado más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Y particularmente en el libro de Apocalipsis hay 7 menciones que también son advertencias del mismo Señor, del Señor, acerca de su venida. Hay como 4 al principio, en los primeros 3 capítulos,
y hay otras 3 al final. O sea, como que se abre el libro de Apocalipsis y se cierra el libro de Apocalipsis, advirtiéndonos y llamándonos el Señor a esperarlo, porque Él viene. De que viene, viene. Como se dice por allá en Panamá, y eso no lo para nadie. Esa promesa no va a depender si el mundo está en una condición o en otra. Tampoco va a depender de si la iglesia está en una condición o en otra. Hay un día establecido de acuerdo a la Biblia, no lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero eso indica que hay un día y una hora en que está establecido que el Señor venga a esta tierra. Algunos dicen es que la iglesia tiene que hacer esto y esto para que Cristo venga. Mire, hermano, si eso fuera así, tal vez nunca vendría el Señor. No, el Señor no depende de nada ni de nadie. Su programa está hecho y la Biblia dice que hay un día y hay una hora. Lo único que ese día y esa hora nadie lo sabe. Si usted oye a alguien que pretende comunicar el día, la hora o el año o alguna fecha acerca de la venida de Cristo, eso es suficiente para declararlo un falso profeta. Hay suficiente base bíblica para entender solo por eso que una persona así no está actuando bajo dirección de Dios, sino que está siendo usada por Satanás para confundir. El año pasado algunos decían que en el mes de mayo por allá se acababa el mundo, decían así, porque no sé quién había recibido esa revelación allá en California, y por lo menos en Panamá, yo no sé aquí, y en otros lugares que vi, habían rótulos en las calles, como grandes propagandas que decían que en esa fecha se acababa todo. Obviamente nosotros no creímos ninguna de esas falacias. Otros estaban diciendo que los mayas decían que ahora es en el 2012, en diciembre del 2012. Y usted oye gente poniendo atención a eso. No oyen ni ponen atención a la palabra de Dios, pero quieren hacer caso de pretendidas comunicaciones y cálculos de allá de los indios mayas para decir que el fin del mundo está cerca o tiene esa fecha. Hay que reprender toda obra del diablo. Ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas, ni la ciencia, ni el mundo puede determinar los programas de Dios. Dios tiene sus sazones, sus programas y sus fechas, y a su tiempo se cumplirán. Es así, hermanos, que debemos abrir este tema. Cristo viene pronto. Hay señales de su venida. Es a lo que tenemos que poner atención, las señales del Señor. Aquí dice la Biblia, hermano, acerca de los antediluvianos, y dice aquí algunas cosas que son muy importantes para nosotros y para aplicar este mensaje de hoy. Sea Dios glorificado. Y nos dice que en los días del diluvio la gente se había olvidado de Dios. Andaban en toda clase de perversión. Particularmente menciona la perversión del matrimonio. El matrimonio había quedado relegado. La gente se casaba y se volvía a casar. O sea, no había respeto por una de las instituciones más elevadas para el hombre, que es el matrimonio. Lo mismo acontece hoy. Oímos por allí a candidatos a la presidencia de países importantes hasta enorgullecerse cuando dicen hay que aceptar el matrimonio gay,
No debemos usar ni siquiera esa palabra. Es el matrimonio homosexual. Eso es gay, es un invento suavizado de ellos mismos. Amén. Que traducido de sus siglas a nuestro idioma quiere decir bueno para usted. No puede ser bueno para ninguno de nosotros. Es una condición de perversión. No estamos diciendo que no tengan esperanza los homosexuales. Cualquier persona tiene esperanza en Cristo. Yo he visto homosexuales que Dios ha cambiado y ha salvado. Ahora, no es que abundan a montones, pero de que ha salvado homosexuales que se arrepienten y buscan a Dios. Mucho menos aborrecemos o odiamos a ningún grupo, no. Pero si alguien tiene que decir la verdad, es aquel que conoce la palabra de Dios. Y hay muchos presidentes poniendo en sus programas de gobierno la aceptación del matrimonio gay. Nosotros no decimos que estas personas no sean aceptadas en la sociedad o que no tengan tal trabajo o tal oportunidad. Si ellos se desempeñan en algún área en forma correcta y se han preparado para algunas cosas, pues que ejecuten en la vida esas profesiones para las cuales se han preparado. No tendrán impedimento en eso, pero eso está muy lejos de que se pretenda aceptar su relación como un matrimonio. El matrimonio lo instituyó Dios y lo instituyó entre un hombre y una mujer. Eso lo dice con toda claridad, sin hablar de los muchos juicios que hay en la Biblia, cuando el hombre se pervirtió y llegó a caer en estas bajezas, porque eso es una bajeza humana, y por eso ameritó el juicio de Dios sobre él, ¿verdad? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si quieren reconocer la unión de personas homosexuales, pues llámenle como quiera a esa unión, pero no me pueden obligar a llamarle matrimonio, porque tal cosa no es un matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo eso lleva el propósito de ir empujando el verdadero matrimonio, de irle quitando sentido, el sentido de Dios al matrimonio, que es una institución noble, hermosa, y es el mejor lugar donde puede crecer un hijo, una hija, una familia, si entran en los propósitos de Dios para el matrimonio. Y es sobre todo una institución que representa la unión entre Cristo y la iglesia. Amén. Sea el nombre de Dios bendecido. En el tiempo antediluviano esa fue una constante: quitarle significado, sentido de nobleza al matrimonio y relegarlo a una cuestión opcional o a pervertir esa condición de matrimonio entrando en un divorcio continuo, como hoy ocurre en nuestra sociedad. Sea el nombre de Dios bendecido. Pero dice la palabra del Señor que los antediluvianos, es decir, antes del diluvio, estaban en esa condición y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando dice no entendieron, indica que pudieron haber entendido. Es decir, no entendieron. ¿Qué no entendieron? Entendieron algunas cosas, no entendieron algunas cosas que debieron haber entendido. Lo otro es que llegó un momento en que entendieron, porque dice no entendieron hasta. Llegó un hasta. Llegó un momento en que sí entendieron, pero fue cuando vino el diluvio. Ahí entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Llegó un momento en que entendieron, pero ya era tarde. En el párrafo anterior indica que pudieron haber entendido para no caer en el juicio en que cayeron.
el cual terminó con la raza humana, como sabemos. Dios barrió con el género humano en aquel tiempo antediluviano. Estamos titulando este mensaje señales que deben ser entendidas. Ellos no entendieron hasta un momento en que sí entendieron, pero ya era tarde. Hermanos míos, vivimos en un tiempo de señales. Dios también tiene sus señales, su programa de señales. Y una de las finales señales es, o será, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Muchos verán esa señal y entenderán, pero ya será demasiado tarde. Hay que entender señales anteriores a esas para poder escapar del juicio que también se avecina sobre la tierra, porque la Biblia dice aquí con claridad: el mismo Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. Exactamente igual. El Señor no se equivoca, hermano. Esto mismo va a pasar para el tiempo de los días del fin, cuando Cristo aparezca en esta tierra, que vendrá con gran poder y gloria y descenderá del cielo, y el mundo verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Sea Dios bendecido. Señales. Cada uno de ustedes vino aquí a este coliseo hoy siguiendo señales. Usted me dirá, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Sí, es que no hubiéramos llegado aquí si no seguimos señales. En el camino habían señales de alto, habían semáforos que se prendían en rojo y te hacían parar, o se prendían en verde y te decían sigue. Habían también algunas señales que te decían no coja para allá, no coja para allá, coja para acá, no se puede virar a la izquierda, etcétera. Y gracias a esas señales estamos aquí. Si usted dice, no, a mí no me importan las señales, yo no le voy a hacer caso a esas señales del semáforo, porque eso no es conmigo. Y usted viene por ahí corriendo, hermano, y ¡bum!, se le prende en rojo el semáforo, pero usted dice, no, esa no es conmigo, y sigue. Tal vez se salve la primera, pero la segunda es difícil ya. Estoy seguro que si usted no obedece las señales y no las interpreta correctamente, no estaría aquí. Y todavía hay cosas todavía más importantes. Por ejemplo, las señales en un aeropuerto. Está una persona ahí, hermano, guiando esos aeroplanos con señales. Usted nos ve las personas en las pistas que vienen y hacen unas señales con unas luces o con la mano, en todo caso. Y el piloto de ese avión observa esas señales y actúa según esas señales. Porque si el piloto dice, no, ese hombre, ¿qué le pasa haciendo esos virajes y esas señales allá? Eso a mí no me importa, yo voy a seguir. Se mete al edificio y ocurre una catástrofe, ocurre algo terrible, porque las señales son importantes. Pensemos en las señales de comunicaciones. Sobre nosotros puede haber perfectamente una telaraña de señales, de radio, de teléfono, de radares, de televisión. Millones de señales cubren el espacio, el aire, ¿verdad? Y esas señales están allí. Si pudiéramos tirar como una luz que revele esas señales físicamente, veríamos de verdad una intrincada telaraña. Pero lo importante es esto: cada señal tiene un mensaje. Cada señal lleva un mensaje. Una señal de radio, por ejemplo, es una señal cargada de mensaje. Y va ahí y sale de un transmisor y atraviesa los aires, y usted viene y coge su radio, lo prende, hay una antena que recibe esa señal y la traduce en las voces
que oímos, voces y sonidos que oímos en la radio. Es una señal traducida. Es una señal que la antena logró captar, y esa antena la logra bajar al receptor, que es el radio, para que usted y yo podamos oír qué dice esa señal. Lo mismo diríamos de la señal de televisión, de la señal de un radar, de la señal del teléfono, ese teléfono celular que abunda. Son señales que atraviesan los aires, y se necesita tener el receptor para que el transmisor haga un trabajo y no quede en vano. Porque si no hay receptor, de nada sirvió el transmisor. Traducido esto a la fe, entramos que Dios es el transmisor de las grandes señales de la vida eterna, de las grandes señales del plan de Dios, que también son muchas y están viniendo de todas direcciones. ¿Cómo podemos nosotros captarla? Es por eso que el Señor hablaba por parábolas, porque el que no tenía fe oía la parábola y no la entendía. Y el Señor decía: eso es para que se endurezcan más y oigan con su oído, pero no entiendan. Parece mentira, pero eso le pasa a muchos cristianos también. Tienen una oreja, pero les entra por aquí, les sale por aquí. Aquí no hay ninguno, por eso yo lo digo con mucha confianza. Solo lo digo por si acaso hubiera alguno por ahí escondido. Hay creyentes que son así. ¿Cuál es el receptor que recibe la señal? La fe. La fe. Cuando tenemos fe en la palabra, cuando tenemos fe en el poder de Dios, entonces hay una vía fluida. El Espíritu Santo lleva esa señal y la capta el receptor de la fe, y el cristiano sí sabe entender las señales de los tiempos. De esto reprendió el Señor a los fariseos, que eran expertos en leer el cielo y decir: va a llover, o este es el tiempo de cosecha, o no va a llover, o va a haber sol, porque leían las señales de las nubes. Y el Señor le dice: eso lo puedes leer bien, eso lo lees bien, pero las señales de los tiempos no las podréis leer. No tenían el receptor. ¿Tiene usted el receptor hoy, hermano? El receptor que nos hace identificar y traducir las señales de Dios, porque las señales de Dios están en nuestro ambiente. El mundo no las entiende por el mismo principio que explicó Jesús sobre las parábolas. Porque el Señor hablaba por parábolas para que el incrédulo no entendiera. Y alguno dirá: pero ¿cómo es esto? ¿No quería el Señor que todo el mundo entendiera? Mire, las cosas de Dios hay que entenderlas por fe. Cuando hay un corazón que tiene fe, ese corazón sabe interpretar las cosas de Dios, los tratos de Dios. Pero el que no tiene fe, es decir, no es una persona reverente, dispuesta a humillarse ante Dios, que reconoce la majestad de Dios, puede oír y oír y oír y oír y no le hace nada, no le produce nada, porque él tiene oídos pero no puede oír. Se ha engrosado el oído espiritual y no va a captar las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero vayamos al grano. ¿Qué es lo que debió haber entendido el pueblo antediluviano? Y que dice aquí que no entendieron. Si dice que no entendieron, quiere decir que hubo algo que debieron haber entendido. Hubo algo que si hubieran querido, lo entienden. ¿Qué señales
tuvieron los antediluvianos que debieron haber entendido? Primera señal, el arca que construyó Noé. Una señal enorme, una señal que hacía que la gente se preguntara: ¿y esto para qué es? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta construcción? No existía una construcción más grande y más impresionante que el arca de Noé. Era la construcción más grande que había. ¿Quién conoce aquí el edificio más grande de Santiago? Probablemente todos lo conocen porque es el más grande. El edificio más grande en una ciudad se conoce porque es algo que trasciende, es algo que la gente sabe. Aquel es el edificio más alto de la ciudad, y eso se promueve, eso se dice. La misma grandeza del edificio crea un impacto propio que hace que la gente lo conozca y lo quiera conocer. Dios usó ese mismo concepto cuando le dijo a Noé: construye el arca. Y donde quiera que la gente, de donde quiera que llegaban, veían el arca y tenían que preguntar, tenían que reflexionar, tenían que inquietarse, porque el arca era una gran señal a todo el mundo antediluviano. Solo el arca hacía que la gente se interesara por la palabra de Dios. Segunda señal, el mensaje de Noé. Noé tenía un mensaje. La Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Uno que anda pregonando. ¿Y qué es pregonar? Anunciar. Noé se movía por donde sea: óigame, estoy construyendo un arca, porque Jehová, el Dios vivo, va a enviar un juicio sobre la tierra, y viene el juicio. Un pregonero. Él iba a comprar, vamos a decirlo así, clavos a la ferretería, y le preguntaban: ¿pero para qué tanto clavo, Noé? Porque estoy construyendo un arca, Señor. ¿Y eso qué es? Bueno, un lugar de salvación. Yo voy a construir un barco porque viene agua para el mundo, y si usted está en esa arca se salva, si no está se pierde. Amén. Iba a comprar madera, lo mismo. ¿Para qué tanta madera, Noé? Bueno, estoy construyendo un arca. Usted no sabe que en la montaña estoy haciendo esa arca. Sí, he oído. Bueno, esa arca la estoy haciendo porque Dios me mandó a hacerla. Dios me dijo que la hiciera porque viene juicio. Viene juicio. Noé fue un pregonero de justicia. Y por toda calle que se movió, por toda aldea que llegó, por todo negocio que visitó, Noé predicó el mensaje de salvación, el mensaje de juicio, porque fue pregonero de justicia. Dios no ha cambiado, hermanos. Sobre el arca podríamos decir: el cristianismo es conocido en todo el mundo. Cristo es el arca de salvación. Aún nuestros queridos amigos musulmanes saben de Jesucristo, lo incluyen dentro de su pléyade de grandes hombres de Dios, aunque no creen en Él como Salvador. Lamentablemente, y para su miseria, no creen. No obstante, reconocen la grandeza de la persona de Cristo. No se puede negar la verdad de que Cristo vino a esta tierra. El único que niega que Cristo vino a este mundo es el ignorante, porque solo un ignorante quiere callar las voces de la historia, que es imposible hacerlo, y olvidarse de que hay evidencias históricas. Solo el hecho de decir 2012
está presuponiendo que hubo un cero, y de allí empezó para acá la era que vivimos. Y si nos vamos devolviendo, hubo un tiempo en que fue no 2012, sino 1012. Claro que sí, porque si no, no habría un 2012. La simple matemática. Y va regresando, y antes de 1012 pues había un 800 y un 700 y un 500. Bueno, amigo querido, el principio de este calendario lo marca la segunda o la primera venida de Cristo a esta tierra. Fue el Cristo, que es el arca de salvación, que quebró la historia, que partió el calendario. Y por eso aún el más ateo que exista en una universidad actual tiene que decir tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Es un arca visible para todos. Es un arca inconfundible, inobjetable, que no se puede esconder. Pero su mensaje también. Hoy se predica el evangelio en todo el mundo. Somos pregoneros de justicia. Betel Televisión es pregonero de justicia, porque diariamente está predicándole a todo el mundo. Toda la tierra está siendo bombardeada con el mensaje poderoso del evangelio. A través de Betel Televisión es el aporte del movimiento misionero mundial al cumplimiento de esta gran señal. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Antes no se oía el evangelio en todo lugar. Hoy se predica en las plazas, se predica en la radio, se predica en la televisión, se predica en campañas. Miles de iglesias predican el evangelio. Esto es una señal, la señal de la predicación del mensaje de Cristo a este mundo. Es una señal. Pero hay una tercera señal que los antediluvianos debieron haber entendido y no entendieron. La llamo la señal de los animales. Parece algo simple, pero esa fue una señal poderosa. Fue una señal poderosa que debió convencer aún al más duro. No se imagine usted a Noé yendo de cacería a buscar animales. No, los animales empezaron a llegar solitos. Fue un proceso. Acuérdense que fueron 120 años. Fue un proceso. Primero, digamos, 50 animales. Y allí está la televisión diciendo: vemos aquí en los alrededores del arca de Noé 50 animales que aparecieron solos. Esto es extraño, que los animales hayan llegado aquí. Un mes después eran 100. Un año después 500. Eso fue una noticia, hermanos. Esa fue una noticia. Tuvo que haber corrido la noticia. Yo sé que no había televisión, pero imagínenselo. Noticias siempre han habido y siempre han corrido. La gente tuvo que saber este extraño fenómeno sobrenatural, que los animales, leones y ciervos, culebras, animales fieros, animales domésticos, animales de presa, los depredadores, todos juntos, y no pasaba nada. Un milagro tras otro. Dígame si eso no es una señal. Solo el hecho de que las fieras estuvieran junto
con animales domésticos, era una señal. Cualquiera le da atención a eso, ¿no? Dígame si un canal de televisión no le daría atención a eso hoy. Ese mismo sentido ha existido siempre. Gente que se interesa por esos fenómenos y por hacerlo saber a otros que no lo saben. La gente tuvo que haber oído, porque Dios usó el instinto natural de los animales. Usted sabe que los animales tienen un instinto de conservación muy propio de ellos. Ellos vienen y están aquí y ven un humo allá, un incendio. ¿Usted cree que cogen para allá? Cogen para allá huyendo al peligro. Es un instinto de conservación. Si ven un peligro, escapan rápido porque saben que su vida peligra. El hombre no. Nosotros somos lo contrario. Vemos un incendio allá y vamos a ver qué es, quién se quemó, cómo quedó, en qué terminó. Hay gente que lo ha atropellado un carro porque está viendo lo que le pasó al otro en la calle. Yo mismo lo he visto. Está ahí y está viendo que los carros pasan echándole viento y está ahí viendo lo que no le importa. Y a veces otro que no vio muy bien vino y ¡bum!, se lo llevó también. Así somos nosotros. Pero los animales tienen un instinto de conservación. Hasta los insectos. Cuando los insectos sienten los pasos de uno, salen huyendo y se meten en cualquier endija, porque viene el peligro. En el tiempo del diluvio Dios usó ese instinto. De alguna manera los animales entendieron que venía un castigo, que venía un peligro, y dijeron o pensaron de alguna forma: vamos caminando hacia esa dirección, porque hacia esa dirección entendieron que había esperanza, que había salvación. Muchos animales se salvaron. Pocos humanos se salvaron. A veces, con el perdón no sé de quiénes, los animales son más entendidos que nosotros. Usted sabe que hasta más obedientes. Acuérdense de las vacas aquellas en el tiempo de los filisteos, que la pusieron a manejar un carro donde iba el arca. Ellas fueron exactamente hacia adelante, siempre sin desviarse ni a diestra ni a siniestra, hasta cruzar frontera. Acuérdense del pez que se tragó a Jonás. ¿Quién fue más obediente? El pez. A Jonás Dios le dijo: vete allá a predicar, y él cogió para allá, porque dijo no voy. Pero al pez el Señor le dio la orden y le dijo: trágase a ese rebelde, que lo van a tirar de ese barco. Y ahí venía Jonás y en el aire mismo ya el pez estaba así, ¡tao!, y se tragó al rebelde. ¿Quién fue más obediente, el gallo o Pedro? El gallo. El gallo. Dios le dio orden de cantar en un momento dado, y ahí está el gallo cantando cuando Dios le dijo: canta. Pero Pedro negando a Jesús, a pesar de que dijo que no lo haría. Así que si vamos a hablar de algunos animales, incluiríamos hasta el burrito aquel que guió al Señor, que el Señor se montó allí en él y fue y lo llevó. Ese burrito nadie se había montado en él, hermano. El burrito pudo haber tumbado al Señor, pero no. Cuando el Señor se montó en él, él iba tranquilito, humilde, humilde. Los animales captan.
Los animales Dios les ha puesto un instinto. Ellos no son inteligentes, pero tienen un instinto, y Dios usó ese instinto. Y a pesar de que el instinto es inferior a la inteligencia o al sentido común, ellos se salvaron porque obedecieron ese instinto. El hombre tenía una serie de luces, de revelaciones y de señales, pero se perdió. No entendieron lo que tenían que entender hasta que vino el diluvio, y fue allí donde dijeron: era cierto, hubiéramos entendido, pero ya era tarde, ya era demasiado tarde. Hoy en día hay señales de Dios, señales de que Cristo viene. Se predica el evangelio por todo el mundo. Esa es una señal de que Cristo viene. El pueblo de Israel regresó a su tierra en el mes de mayo del año 1948. Muchos de los que están aquí ya estaban en esta tierra cuando se cumplió esa enorme profecía. ¿Sabe usted, querido amigo, que el hecho de que Israel esté en su territorio es una enorme profecía bíblica que anuncia el fin de los tiempos? Eso no fue casualidad. No hay ningún pueblo que haya estado fuera de su territorio el tiempo que estuvo Israel y que haya podido seguir existiendo con identidad nacional como Israel. Fueron más de 2000 años, desde el año 585 antes de Cristo, que fueron arrancados de su tierra. No la poseyeron más. En el tiempo del Señor, los judíos vivían en la tierra de Israel, pero no era de ellos, era de los romanos. No era propiedad de ellos, y de hecho de ahí fueron echados en el año 90 de nuestra era. Y no solo echados, se les prohibió volver. Un edicto de el César les prohibía regresar a su tierra, y nunca pudieron hacerlo. Todo eso fue levantado en el año 1948, cuando los israelitas retornaron a su tierra. Si el mundo no ve esa señal, problema de ellos. Nosotros estamos viendo las señales. En el capítulo 10 de Daniel se dice claramente que Israel tenía que recuperar Jerusalén como su capital, porque allí se habla de su capital, de Jerusalén, que sería habitada por su pueblo otra vez. Si bien es cierto, en el 48 retornaron, todavía Jerusalén no la habían podido conquistar. Estaba en manos ajenas. Pero en el año 1967, en aquella famosa guerra de los 6 días, Israel, siendo amenazado por sus primos árabes, como quien dice, para extirparlo, más de 120 millones contra unos 2 o 3 millones, desproporcionado totalmente. Ellos creían que iban a desbaratarlos y a sacarlos de Israel, pero milagrosamente Dios intervino, porque Dios interviene. Ha llegado ya el tiempo de Dios para su pueblo. Dios está visitando de nuevo su pueblo. Jerusalén fue recuperada. Esa es otra gigante señal, una gran profecía de los días finales. Bendito sea el Señor. El que no quiere entender eso, o el que quiere calificarlo solo políticamente, pues es problema de él. Nosotros vemos cumplimientos bíblicos, cumplimientos proféticos. Hay un movimiento de Dios, hermanos. Dios está moviéndose.
Y está diciéndole a su pueblo: velad y orad, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. La Biblia dice que en el tiempo del anticristo, que es un tiempo que ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia se va, el anticristo empieza su gobierno aquí. No puede empezarlo antes, porque la Biblia dice con todo lujo de detalles que el anticristo, que es el que gobierna el misterio de la iniquidad, no puede abrirse paso y empezar su gobierno maligno, porque dice: hay quien al presente lo detiene. Él quisiera, pero se topa con una barrera, como el diablo cuando fue a querer tocar a Job. Pero cuando fue a acercarse a Job, encontró un muro, encontró una muralla, no pudo llegar hasta ahí y tuvo que decirle a Dios: tú lo has cercado, tú lo has cercado, no puedo tocarlo porque tú lo has cercado. Dios ha puesto su cerca, Dios ha puesto su muralla, y aunque el diablo hace muchas cosas por aquí, está limitado. El Señor lo reprenda. Poco a poco el sistema del anticristo, por lo menos en forma embrionaria, está siendo sembrado y establecido. Poco a poco está trabajando en la política, está trabajando en la religión, está trabajando en la economía. Hoy en día el mundo entero está clamando por un arreglo económico, porque los sistemas actuales están colapsando. Tenemos que ver lo que pasa en Europa, tenemos que ver lo que está pasando en Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, y así en muchos otros países cuya economía está temblando. Y cuando se daña Europa y cuando se daña Estados Unidos, ¿qué se puede decir del resto de Occidente? Simplemente, hermano, el mundo está como en una expectativa. ¿Qué va a pasar en Europa? Y esto lo leí yo, hermanos, no es que lo inventé. El mismo Vaticano, como país que pertenece a aquel grupo de Europa, está diciendo que se necesita un hombre que pueda gobernar Europa en una forma exitosa, que pueda dar solución a los grandes problemas económicos y de otras índoles que han surgido a través del tiempo en aquel área del mundo. Y aquella área del mundo hay que ponerle atención, porque es de allá que va a surgir el imperio del anticristo. Ya no se necesita ser predicador del evangelio para hablar y saber del anticristo. Hasta hay películas de Hollywood que están haciendo películas del anticristo, porque esto es algo que ha trascendido. Ya la gente misma piensa: ojalá que hubiera alguien así, capaz de gobernar el mundo entero, que por lo menos nos pongan tope a esos precios del combustible que nos tienen angustiados todo el tiempo. Y ahora cada 2 semanas la gente está diciendo: subirá o bajará, subirá o bajará. Y si sube, ¿cuánto subirá? ¿Cuánto será el incremento? Y la gente sufre por eso, porque sube el petróleo y suben los tomates, las papas, los manís, los chiles, sube todo. Sube todo. Qué bueno que hubiera un gobernante que estableciera unos principios y que dijera: se acabó esa piratería y esa rapiña del comercio humano. Eso le sonaría bien a mucha gente. Y eso lo hará el anticristo. El anticristo será un especialista en resolver los enigmas
Y cuando dice enigmas, el libro de Apocalipsis está incluyendo problemas. Será una mente diabólica ungida por el mismo infierno, capaz de ganarse la admiración del mundo por su enorme capacidad de resolver los más grandes problemas de esta sociedad en todo el mundo. Por eso es que la Biblia dice, capítulo 13 de Apocalipsis, que el mundo lo alabará. El mundo dirá: esto era lo que necesitábamos. Y dirán: ¿quién como el anticristo? Creerán que es el Cristo. Ellos dirán: este es el Cristo verdadero. El otro de hace tantos miles de años, no, ese no, este es el Cristo verdadero. Y lo alabarán. La Biblia dice que lo alabarán. Pero hay quien al presente lo detiene. ¿Por qué no puede empezar ese trabajito? Aunque está poniendo las bases, el escenario está preparándose. No puede hacerlo porque está aquí la iglesia. La presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Eso detiene, no puede cuajar el misterio de la iniquidad, que es, diríamos, la cúspide de la iniquidad, del pecado y del apartamiento de Dios. No puede manifestarse mientras esté usted aquí alabando a Dios y reconociendo a Dios por obra del Espíritu Santo. No puede. El diablo quisiera, cuando hace sus enviones, pero se encuentra con la muralla. Pero la muralla será quitada. Ese que al presente lo detiene, dice, hasta que a su vez ese se ha quitado. Y cuando ese se ha quitado, dice la Biblia explícitamente, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento y obra es por causa de Satanás. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. El anticristo será la última carta del diablo. La última carta que se jugará el diablo para engañar a la humanidad. El diablo es tan mentiroso que está engañado él mismo. Y él cree que con el anticristo él podrá vencer, lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El de siempre. Subiré hasta lo alto y entre las estrellas junto a Dios pondré mi trono. Todavía él cree que puede subir allá con su silla vieja y desvencijada. Él sigue creyendo. Y su última carta será el anticristo, al que el mundo impío, el mundo que no quiso entender las señales de la misericordia de Dios, sí caerá en sus garras. Pero la fiesta será poco, no será una fiesta muy larga. El gobierno del anticristo, la Biblia lo limita a 7 años. 7 años, no más. Hermanos míos, este será un gozo efímero del diablo. Será una verdadera risotada de burro. Una risotada de burro, la que va a hacer el diablo con el anticristo. Aunque él creerá. ¿Por qué traje al anticristo a este mensaje? Porque hoy ya vemos algunos principios de su gobierno. Le voy a decir cuál es uno: la globalización. La globalización es una señal de que Cristo viene. Alguno me dirá: ¿por qué? Porque ese será el fundamento del sistema del anticristo. La globalización. Cada vez que usted abre un dispositivo de computadora, está viendo una señal de los últimos tiempos.
porque no puede haber globalización sin la computadora, sin el sistema cibernético. Hoy no se concibe un negocio sin computadoras. Ahora el que no sabe de computadoras está a años luz de la modernidad. Ya no hay gobierno también, no hay negocio que se pueda ni siquiera imaginar existir sin computadoras. Y cada vez esto va más y más y más. Cada vez que abres la computadora, lee una señal de Dios allí. ¿Por qué, pastor? Porque no hay comercio sin computadoras. La Biblia dice que la columna vertebral del gobierno del anticristo será el comercio. Por eso la Biblia dice con toda claridad y detalle que si alguno no tiene la señal del anticristo en su frente o en sus manos, no solamente no puede alabar al anticristo, eso no le importa tanto a él, no puede comprar, no puede vender, no puede negociar, no puede hacer nada. ¿Qué país hoy en día puede vivir sin el comercio? Y digo el comercio globalizado. ¿Sabe usted cuál es la riqueza de los países hoy? Su producción. No es si tiene mucho oro guardado en sus bodegas. No, su producción, lo que se llama su Producto Interno Bruto. Eso es lo que lo hace negociar. Chile produce, por ejemplo, frutas. Bueno, muchas frutas, pero no se las comen aquí. Algunas quedarán aquí. La mayoría es para negociarlas allá. Esa es parte del Producto Interno Bruto del país. Imagínense ustedes un país que no pueda negociar. Imagínense un país que no pueda desarrollar comercio globalizadamente hablando. No tendría economía, hermano. La economía de un país no consiste en tener plata en las bóvedas de sus bancos. No, ese dinero tiene que salir a circular para que realmente valga. Lo que vale en un país es lo que produce. Lo que produce para vender, para negociar y para comprar lo que necesita. Si no hay comercio, un país está perdido. El anticristo será el comerciante por excelencia. Y sin su sello, nadie podrá comprar ni vender. Y usted piensa, hace 20 años pensaba, ¿cómo harán para controlar cada persona? Hoy es fácil, hermanos. Hoy es fácil con el sistema de las computadoras, con todo el mecanismo y las redes que hay. Ya nadie escapa de un probable control central. Nadie escapa ya en este mundo actualmente de un control central. Que eso es cuestión de días. Hay mentes trabajando en eso. Ahora mismo en Estados Unidos están inventando ya para el próximo año el chip metido en la piel. Ya no hay que andar sacando cédula ni pasaporte, no. Aquí está, léalo. Sea aquí en la mano o en la frente. Ahí se lo ponen y queda como parte de la piel adentro. Hermanos míos, son presagios. Son presagios de que Cristo viene. Vuelvo a repetir, el comercio será la columna vertebral del imperio del anticristo y ya el escenario está preparado. Hay una organización mundial del comercio que aglutina el comercio del mundo entero. Hay un sistema globalizado cibernético capaz de controlar el comercio a nivel mundial y nadie quedará exento de eso. Y a la gente le va a gustar que le resuelvan sus problemas financieros. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gustaría que mañana venga una noticia que diga, ya no va a costar el litro de combustible $2, sino que va a costar 50 centavos? Muchos dirían aquí un aleluya grande, yo también. ¿A quién no le va a gustar eso?
¿A quién no le va a gustar que le digan, mira, la canasta básica tuya en este país vale $300? Ok, el próximo mes en adelante costará 100. Todo el mundo dice, ¿de dónde salió esa idea? Quiero conocer a ese hombre, quiero saber quién es. Eso es lo que hará el anticristo. Se ganará el mundo dándoles cosas, dándoles poder adquisitivo, dándoles cosas más baratas, arreglando los problemas económicos de la gente, que es el mayor problema hoy. Pregunte cualquier encuesta, vea las encuestas y pregunte usted mismo si quiere, ¿cuál es el mayor problema de los ciudadanos en cualquier ciudad? La economía. No me alcanza la plata, debería estar más barato aquello, deberían bajar aquello, está muy cara la luz, está muy cara el agua, hay muchos impuestos. Ese es el problema número uno. Eso lo resolverá el anticristo. Pero yo no quiero estar aquí cuando él haga esas soluciones. Eso solo será la carnada. La carnada. Por eso es que yo no creo que obliguen a la gente en el tiempo del anticristo a adorar al anticristo. No, hermano, la gente querrá. Yo me imagino las filas en la oficina del anticristo radical en Santiago de Chile. Filas de miles empujándose uno, apúrale para ver si me sellan rápido a mí. Quiero el sello porque si no, no puedo hacer mis negocios mañana. Eso será. Yo no veo que el anticristo arrastrando gente para que le pongan el sello. No, la gente misma irá porque creerán que ese es su Cristo. Un Cristo como creyó Judas, que era un Cristo que iba a ganar el imperio y le iba a arreglar el problema civil, político y económico a Israel. Un concepto viejo, equivocado, que el diablo siempre ha sabido capitalizar. El Señor lo reprenda. Pero la fiesta durará muy poco, porque Dios dirá, no, un momentito, esta tierra es mía. Esta tierra no es del diablo. Esta tierra no es del hombre pecador. No es del anticristo. Esta tierra es mía. Por eso es que Él vendrá aquí como Rey de reyes y Señor de señores. Y si usted lee el capítulo 16 de Apocalipsis detalladamente, va a encontrarse al dueño de la tierra diciendo, con que esa es la cosa. Bueno, les cierro la llave del agua, no hay agua. Se las envenenó toda con aquella estrella que envenenó toda el agua dulce. Les cierro la pluma de la producción. Se acabó la producción de los árboles y de toda hierba verde. Les cierra la llave de los alimentos del mar. Sobre el mar cayó una plaga que se convirtió su agua como sangre y todo murió. Les quitó la luz del sol y oscureció el sol y la luna y las estrellas. Además de los juicios visibles que caerán sobre esta tierra, que harán imposible la supervivencia sobre ella. Es el dueño de la tierra, es el creador del universo, diciendo, esta tierra es mía. Y la oportunidad se acabó. Sea Dios glorificado. Cristo viene. Cristo viene. Bendito sea el Cordero. Aleluya. Recuerdo hace unos años, cuando yo empezaba el ministerio en Panamá, pastoreaba una iglesia, ya voy a terminar, en la ciudad de Panamá, que es la iglesia que empezamos y que todavía pastoreamos por la gracia del Señor. Teníamos alquilado un local en esas viejas casas
construidas desde el tiempo del Canal de Panamá, de la construcción del mismo. Y teníamos un local abajo construido, bueno, alquilado. Ahí dábamos nuestros cultos. El local era como de 6 metros de ancho, como por 20 de largo. Y tenía una parte aquí que la habíamos cerrado con hojas de plywood, haciendo una pared y separando una parte que era mi habitación, mi dormitorio. Yo era soltero en ese tiempo, tenía como 22 años, y una cocina y los servicios, los baños. De este otro lado había otro cuarto, otra habitación ahí. Ahí siempre había, en mi tiempo siempre había algún levita ahí. ¿Saben qué es un levita? Un ayudante que está ahí para limpiar, para ir a hacer mandados, para ayudar en cualquier cosa. Siempre tuvimos algún levita ahí, que luego algunos de ellos fueron obreros y son todavía. Alabado sea el Señor. Estoy yo durmiendo como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y este levita que estaba ahí en su cuarto allá durmiendo, pero yo no lo sabía, oigo yo que me están tumbando la puerta, hermanos. Era un área caliente, en el puro centro de la ciudad, pero era un lugar peligroso. Yo dije, ¿se habrá metido alguien? Porque yo me desperté sobresaltado. Y dije, ¿quién es? Y no me contestaban. Y entonces yo no quería abrir, porque abro y voy a tener aquí un problema. Y entonces yo seguí insistiendo, ¿quién es? Pero seguía golpeando la puerta. Por fin me dijo, soy yo, el levita. Y entonces abro yo la puerta y el hombre no podía hablar. Venía bañado en lágrimas. Él era blanco así, coloradón, y se venía colorado como un tomate, llorando, lleno de lágrimas. No podía ni hablar. Y ya lo hice que pasara, se sentó y le digo, ¿qué pasa? Y no podía, no me contestaba. Y él hacía así, golpeaba la mesa. Y digo, ¿te pasó algo, fulano? ¿Te pasó algo? Y por fin pudo decirme algo. Y me dice, hermano Soto, Cristo vino. Cristo se llevó la iglesia. Y me quedé. Yo me quedo viéndolo. No esperaba eso. No esperaba eso. Le digo, pero, momento, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame qué pasó. Y me dice, yo estaba despierto en mi cama, hermano, y yo he tenido una terrible experiencia. Dice, oí el trompetazo. La Biblia dice que se tocará trompeta de Dios. Esa será la primera señal, hermano. El que no oiga la trompeta está caído, está listo. Esa será la apertura. Dice, oí la trompeta, hermano Soto. Un trompetazo que venía de lo profundo del cielo. Y oí y sentí que la tierra se remeció y como que se empezó a partir. Esa fue mi sensación, que la tierra se abría, se partía. Y luego oí el impacto y el impulso de una multitud que se levantaba de la tierra. Y conforme se levantaba, me dijo él, conforme se levantaba, yo oía un aleluya de una enorme multitud. Pero eso lo decía él llorando. Lo decía que casi no podía decírmelo. Oí la multitud que iba, conforme iba subiendo, iba oyéndose un aleluya. Dice, un aleluya que subía, 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 subía por el aire, subía y se perdía. Y cuando me contó eso, seguía desconsolado diciendo, hermano, Cristo vino, hermano, Cristo vino. Y me quedé, hermano, llorando y gritando. Para ese momento ya Dios me había dado algo para él.
y le dije: Aristides, así se llamaba, el mensaje es para ti. Si Cristo viene hoy, tú te quedas. Y le dije algo más: no creo que el Señor haya venido, porque si Él vino y se llevó su iglesia, tiene que mandar aunque sea un ángel por mí, porque yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Él no puede haberse llevado la iglesia porque yo estoy aquí. Yo tengo que haberme ido en ese viaje. Pero el mensaje es para ti. Tú si no subes, si Cristo viene hoy, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Y hablamos esas horas de la madrugada sobre distintos aspectos de la vida de este joven, que también era un muchacho como era yo en ese tiempo. Le ministré, oré por él y le dije: regresa a dormir tranquilo, que el Señor no ha venido. Conságrate más al Señor y sigue adelante. Pero le cuento esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque hay algo que nunca olvidaré yo de este caso. ¿Sabe qué? El rostro de este muchacho, lleno de espanto, de horror, que él, siendo un creyente, habiendo oído continuamente estas cosas y hasta siendo parte de la obra de Dios, hermano, saber que se ha quedado, saber que Cristo vino y Él no subió, el rostro de espanto de Él es el que nunca he podido olvidar, porque será el mismo rostro de miles y miles de cristianos que viven jugando a la religión, que viven una vida apática y tibia, que cuando Cristo venga, en verdad se van a quedar, no van a subir. Porque la verdad es esa, hermanos. La verdad es que hay que estar apercibidos, hay que estar velando, hay que estar orando, hay que estar atentos, hay que estar esperando al Señor. Hay señales que te dicen que Cristo viene pronto. Si no las quieres creer, será un problema tuyo, amigo mío, pero las señales están ahí, no las puedes negar. Necesitas creer en la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal antes de que termine el tiempo y antes que te des cuenta que has perdido la más grande oportunidad en este mundo en el cual has vivido, que es arreglar cuentas con Jesucristo. Póngase de pie, eleve su alma al Señor, eleve su alma al Señor. Aquí está el altar. Tal vez haya alguno que necesite afinar su vida espiritual. Amigo que me escuchas, allí puedes recibir a Cristo como Salvador personal. Allí puedes arreglar cuentas con Dios. Ya no endurezcan más tu corazón. Abre tu fe. El Señor quiere que creas en Él. Hay señales de Dios para tu vida, señales que te dicen que la palabra de Dios es verdad. Podría hablar de otras más, pero el tiempo no da. Pero las que he dicho son claras, están ahí. El que no quiere entenderlas es porque no quiere, como los antediluvianos que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No seas tú uno de esos también. Acepta a Cristo como tu Salvador. Esta es una noche especial. Aquí hay vidas que han pasado a este altar y yo sé que vienen aceptando a Cristo como Salvador. Otros vienen reconciliándose con Dios y otros vienen a pedir al Señor que Él les ayude, que no quieren quedar como la experiencia de este joven que mencioné. Todos queremos subir cuando suene la trompeta, aleluya, y poblar el cielo de Dios con nuestros aleluyas y alabanzas.
Pida a Dios que le perdone. Pida a Dios que le dé sabiduría para entender sus propósitos.